Salmos capítulos 79 y 80. Estos dos capítulos hablan de la destrucción que tuvo Jerusalén, y específicamente este 79 habla de cuando los ejércitos babilónicos entraron, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, y es un salmo de lamento por esta destrucción de Jerusalén. Este salmo lo escribe Asaf, así dice el título. Ahora, Asaf no vivió en el tiempo cuando Jerusalén fue invadida por los babilónicos, así que se cree que es un Asaf más que pasó ese tiempo de David y Salomón. Es un Asaf posterior. Bueno, empezamos. Del verso 1 al 4 describe que Jerusalén es destruida y el templo profanado. Muy duro esto, es causa de la rebeldía de Israel, y este golpe tan duro pues fue traumático para los judíos, ¿no? Dice en algunos versos: vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. Jerusalén alguna vez prosperó, sobre todo en el tiempo de Salomón, pero ahora estaba reducida a escombros. Los siervos de Dios estaban muertos y sus cadáveres profanados. Muy probablemente no hubo quien los enterrase. La brutal y espantosa caída de Jerusalén y Judá convirtió a los israelitas en una vergüenza despreciable para todas las naciones alrededor. De los versos 5 al 7 hay una oración del salmista para que la ira de Dios se aparte. ¿Estás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Durante muchos años los profetas hablaron al pueblo, tanto al reino del norte como al reino del sur, y ninguno tuvo éxito. Los apedreaban, los metían presos. Así que toda esta destrucción es a causa de no escuchar la voz de Dios. De los versos 8 al 10 le pide que los rescate para tu gloria, dice el salmista, ¿no? Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Versos 11 y 12 le dice el salmista a Dios que tenga misericordia de los presos, es decir, muchos compatriotas los habían llevado prisioneros a Babilonia, exiliados, y le pide a Dios que escuche ese gemido, ¿no? Y que actúe a favor de ellos. Y le dice: y devuélvele a nuestros vecinos en sus senos 7 tantos. La petición final de Asaf era que Dios tratara a sus conquistadores con justicia y con venganza. Y finalmente el verso 13 es un voto de agradecimiento. Mire, a pesar de toda la destrucción y cómo estaban completamente mal, él dice en el verso 13 que él reconoce más bien pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Él reconoce que Dios sigue siendo su pastor y dice: te alabaremos para siempre. Esta es una anticipación ya llena de fe de que Dios en un futuro va a arreglar todas las cosas y que el pueblo de Dios lo alabará una vez más con todo el corazón. Salmos 80, capítulo 80. Esta es una súplica por restauración. Aquí se le dice a Dios como el pastor. Se habla de Efraín y Manasés como las principales tribus del norte, y se le pide a Dios liberación de Israel. Es una súplica, ¿no? Con el mismo tenor por haber sido conquistados por los asirios en este caso. Se cree que este salmo se escribió cuando cayó el reino por la incursión de los ejércitos asirios. Versos 1 al 3, dice el salmista que Dios es su pastor, oh pastor de Israel. Asaf entendía correctamente que de una manera especial y maravillosa Jehová seguía siendo el pastor de Israel y que iba a guiar a sus ovejas, ¿no? Le dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y ven a salvarnos. Es interesante que estas tres tribus, Efraín, Benjamín y Manasés, iban después del arca cuando se movía en el tiempo del Éxodo, ¿no? Eran las cercanas al arca. En el verso 3 es un estribillo, es como un coro.
Recordemos que son cantos, ¿verdad? Son salmos, son canciones. Y el verso 3 dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esto se repite en el verso 17 y en el verso 19, ¿no? Ser salvos en este caso significaba aquí ser rescatado de las naciones que los estaban atacando. El poeta estaba seguro que la única defensa de Israel era Dios y que su destello de su rostro marchitaría a los enemigos más fuertes. Y esa es nuestra confianza. Nuestra confianza sigue estando en Dios y que su rostro, si su rostro resplandece sobre nosotros, seremos salvos. De los versos 4 al 7, habla el salmista de que la ira de Dios entristece a su pueblo. Dios está airado, ¿no? Porque han sido rebeldes. Sin embargo, su misericordia sigue estando ahí. Después, el salmista describe a Israel como una vid. De los versos 8 al 11, dice que la vid de Israel es plantada en la tierra prometida. La trajo de Egipto y la plantó en la tierra prometida, ¿no? Es muy interesante la figura que usa. De los versos 12 al 13, habla de la vid, pero ahora desprotegida, ¿no? La destroza el puerco montés, la bestia del campo la devora. Está hablando de Israel, que Dios lo puso, pero ahora está desprotegida esa vid. Versos 14 al 16, una oración para que Dios se apiade de esa vid asolada. Y de los versos 17 al 19, le pide a Dios que restaure, que su restauración esté en el varón de la diestra de Dios. Dice literalmente así, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Es decir, Asaf estaba pidiendo un hombre, un líder, ¿no? Donde Dios pusiera su mano, lo dirigiera y a través de él pudiera restaurar la situación tan triste en que estaban. Obviamente ese líder, ese varón de la diestra, ya estaba profetizando a nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo termina con el estribillo que les dije, se repite por tercera y última vez. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Tanto para Israel como para nosotros como iglesia, esta oración ha sido respondida en Cristo. En Cristo podemos ser restaurados en Dios. En Él, en Cristo, el rostro de Dios resplandece sobre nosotros por su infinita gracia.